back, D-Day, back, I want to back, back, D-Day, I want to back, back, D-Day. Muy bien, bienvenidos a un nuevo programa de Molinos de Viento, ABC de Rosario, con el auspicio y el apoyo de la Fundación Perspectivas para el Cambio. Como siempre, tratando de ofrecer en el programa una información, una sugerencia, una orientación que permita que ustedes puedan tener más claro qué significa esto de las adicciones, del alcohol, el tabaco, las drogas y toda una serie de temáticas, como a veces hemos tratado el alcohol en las empresas, el consumo de sustancias en el ámbito laboral, el impacto en la educación. ¿Qué pasa cuando una persona toma un poquito más de un vaso de alguna bebida alcohólica? Básicamente, ustedes saben que lo normal, sugerido por las instituciones de salud, es no más de un vaso de vino y su equivalente por día. Es decir, que si una persona normalmente toma un vaso de vino, está dentro del ámbito de la salud. Si se excede de esto, ya le causa algún daño a la salud. Recuerde que fumar no es muy saludable. Fíjese que todos los paquetes de cigarrillos tienen imágenes y tienen frases que está bueno que la puedan leer, que le puedan prestar atención. A veces uno llama la atención ver que alguien compra un atado de cigarrillos que dice el fumar produce cáncer, el fumar produce enfisema, trae complicaciones muy graves en la salud, y sin embargo la persona abre el atado de cigarrillos, saca un cigarrillo, lo prende, lo fuma, y quizás en ese día termina un atado de 20 cigarrillos. Quiere decir que se ha incorporado a su organismo todas las sustancias tóxicas de 20 cigarrillos, que es una enormidad. Un cigarrillo ya es un problema grave. Recuerde también que si va a manejar motos, bicicletas, vehículos en la calle, en la ruta, no debe tomar alcohol, ni siquiera un par de tragos, porque el alcohol modifica todo el funcionamiento del cerebro. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y luego seguimos con los invitados de hoy. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD. Muy bien, acá estamos con dos invitados que obviamente están de espaldas porque son personas que preservan su anonimato. ¿Sí? Son miembros de Narcóticos Anónimos, algunos como Pablo de muchos años, quizás como Alberto algunos años menos, pero todos con tiempo de recuperación, haciendo un programa 12 pasos que ellos nos van a comentar, que nos van a contar. Simultáneamente vamos a ir mostrando algunos datos de referencia que ustedes van a poder ver, teléfonos, referencia en internet, para conocer qué significa Narcóticos Anónimos. Entonces voy a dejar que Pablo y Alberto nos cuenten algo de estas experiencias que ellos tienen. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Alberto, soy miembro de Narcóticos Anónimos y como miembro de Narcóticos Anónimos soy un adicto y estoy en recuperación. Bueno, un poco lo que queríamos contar para las personas que no conocen a nuestra institución. Narcóticos Anónimos es una entidad que, sin fines de lucro que surge en 1953 en Los Ángeles, California, y desde ese primer grupo que se fundó en 1953 hasta el día de hoy existe en 128 países en todo el mundo. A la Argentina llegó en 1986 y 10 años después llegó a Rosario. Desde que se fundó el primer grupo en Rosario, en 1996, hasta el día de hoy, el área Rosario, que abarca Villa Constitución, San Nicolás, Capitán Bermúdez, Roldán, Funes, Carcarañá, la ciudad de Santa Fe, donde hay 7 grupos, y Paraná, en toda esa área funcionan 25 grupos.
¿Por qué te planteo esto? Porque como nosotros somos una entidad anónima, no llevamos registros de nuestros miembros, de la asistencia a las reuniones, pero sí podemos demostrar que Narcóticos Anónimos es una institución que se ha desarrollado geográfica y temporalmente y se ha consolidado desde el 53 hasta hoy, ¿no? Me consta porque justamente hablamos hace unos minutos antes de salir al aire, que conozco el recorrido del programa DNA en Rosario, y es verdad que hace unos años era difícil porque no había tantas opciones. Hoy por hoy es una enorme alegría ver que la persona que quiere o que está buscando un lugar, el familiar, que seguramente también puede acercarse a los grupos de familiares, dispone de una enorme cantidad de opciones, no solo en Rosario, sino en ciudades de la región. Sí, sí, nosotros funcionamos, por suerte, bueno, habría que preguntarle a Pablo si se acuerda cuando empezó, cuántos grupos había, ¿no? Pero de alguna manera es importante para nosotros desarrollar los grupos. Nosotros funcionamos como grupos, en general hay una terminología que la gente utiliza que es grupos de autoayuda, nosotros somos grupos de ayuda mutua. La base está en el otro, en poder apoyarte en el otro. Cuando yo me apoyo en el otro hago mucho menos fuerza. Esa es la base, por lo menos para mí, de mi recuperación. Y funcionamos de forma grupal, con un programa que es bastante simple en el sentido... Nosotros tenemos un eslogan que es un programa simple para gente complicada. Nosotros, como adictos, tenemos una enfermedad que tiene características muy particulares. El hecho de que sea una enfermedad no es una definición de Narcóticos Anónimos, es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Y como enfermedad no tiene cura conocida, pero puede detenerse. Entonces nosotros trabajamos un programa de 24 horas, es un programa que se hace de un día a la vez, porque bueno, yo como adicto soy muy ansioso. Durante mi vida, yo consumí 33 años de mi vida, empecé consumiendo muy joven, a los 16, 15, 16 años, empecé consumiendo alcohol, que es una droga socialmente aceptada, y siempre me prometía que nunca más me iba a volver a consumir. Cuando nació mi hijo prometí que nunca más iba a volver a consumir, cuando murió mi papá 5 años después hice la misma promesa, y en Narcóticos Anónimos aprendí a dividir mi ansiedad en cuotas de 24 horas. Hoy es el día que no consumo, ayer ya pasó, mañana no llegó. Para mi recuperación mañana no va a llegar nunca, porque mañana va a ser hoy otra vez, y mi mochila es mucho menos pesada en ese sentido, ¿no? Claro, precisamente es importante que ustedes comenten esto, porque a muchas personas les resulta difícil comprender cómo es esto de que es una enfermedad. A veces la persona dice, pero yo no estoy enfermo, porque hace un tiempo que no consumo. Entonces la diferencia entre enfermedad, enfermo, la recuperación, esto que vos decís de las cuotas de 24 horas, a muchísimas personas les resulta difícil comprenderlo, pero en verdad es importante que ustedes lo cuenten, porque ustedes lo están viviendo en primera persona. Yo cuando empecé a dejar de consumir, pensaba que en cualquier momento podía parar, podía dejarlo, pero no podía estar, no sé, pensé que lo podía dejar en cualquier momento, dejar de consumir. Y era imposible, para mí era imposible. Entonces cuando llegué a Narcóticos Anónimos por primera vez, que llegué a través de un conocido, ¿y este cómo hace? Entonces me acompañó a una reunión, llegué a mi primera reunión, y veía que lo hacían por 5 minutos. Me decían, cualquier tonto deja de consumir por 5 minutos. Ese tonto era yo, ¿no? Y de a 5 minutos es como que la ansiedad se va pasando. Yo tengo que romper el hábito que yo tenía del consumo diario, de que me levantaba, mi único objetivo en el día era consumir drogas, y de cualquier manera. Yo pensaba que un adicto era aquel que usaba una droga en particular o de una manera en particular, ¿no? Y terminé de esa manera, consumiendo drogas de esa manera, ¿no? Entonces cuando llegué a mi primera reunión, sentí identificación con el que estaba al lado mío, que había estado en los mismos lugares y me decía que ya me iba a pasar, que lo llamara, que haga cosas básicas como levantarme y ducharme o afeitarme, primeramente el aseo personal, cosas que yo había dejado de hacer. Y así fue como de un día a la vez, de a 24 horas, pude estar sin consumir un día, después otro, y después al otro día hacía lo mismo que hacía el día anterior. No consumía drogas por un día. Y que señal ya tenía el reflejo del anterior. Y el hábito del consumo lo fui dejando.
Pero ¿qué pasa? El consumo es lo que se ve. La parte de la enfermedad de la adicción, que está dentro de mí, no se ve. Tengo un programa 12 pasos para empezar a trabajar mi personalidad. Que algo me pasa a mí, porque yo no puede ser que me obsesione con el consumo de drogas, me obsesione con cualquier cosa. Entonces mi enfermedad hace de que yo todo lo que haga lo haga compulsivamente. Pensaba que era una persona normal, ¿no? Hasta que llegué a Narcóticos Anónimos y me di cuenta que estaba enfermo, en serio, ¿no? Se había manifestado a través de la adicción. Y vos ponés este ejemplo respecto a la compulsión porque estaría como siendo el factor común, sea Sí. alcohol, sea droga, sea juego, si hay distintas compulsiones, pero siempre pasa por esa imposibilidad de frenar, de parar. Claro. Si no, por ejemplo, en Narcóticos Anónimos decimos que el consumo nos lleva a cárceles, hospitales o la muerte. Yo no pensaba que era tan así. Yo siempre decía que yo en cualquier momento lo dejaba, pero era una fuerza más poderosa que la mía, ¿no? Que mi voluntad. Entonces, bueno, me dijeron que me tenía que rendir. Yo no entendía cómo rendirme, no sabía por qué rendirme. Si siempre uno dice que tengo que luchar, no podía competir contra mi enfermedad de la adicción. Claro. Entonces iba a ganar si dejaba de pelear contra la adicción. Me rendía. Ese es el gran cambio de paradigma que propone el programa 12 Pasos. Sin duda. De todos modos, es interesante esto que vos planteabas de la compulsión y de la obsesión, ¿no? Nosotros no somos profesionales, Narcóticos Anónimos es una institución de adictos para adictos, no porque tengamos ninguna posición frente a los tratamientos profesionales, sino porque la metodología con la que trabajamos nosotros es esta. Ahora, las adicciones tienen la característica de ser obsesiva-compulsiva. Nosotros la sintetizamos en una frase que es que una dosis es demasiado y 1000 no son suficientes. Ajá. Yo siempre como adicto estaba consumiendo la penúltima. Siempre era mañana voy a parar. Claro. Y nunca podía entender cómo no había logrado lo que me había propuesto. Entonces es como explicó Pablo, para mí, una vez que dejé de consumir o que estuve un par de 24 horas sin consumir, tuve que empezar a entender que si yo no cambiaba mis pautas de comportamiento, mi vida igual iba a ser terriblemente mala. Que yo iba a trasladar mi obsesión o mi compulsión a otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, primero voy a un grupo y paro de consumir, intento mantenerme sin consumir. Y después empiezo a trabajar cómo se despierta la enfermedad en mí como activa para poder cambiar mi nivel de vida. Yo cuando llegué a Narcóticos Anónimos, yo fantaseaba mucho en mi vida de consumo qué iba a pasar cuando dejara de consumir. Yo me pasé la mitad de mi vida como adicto tratando de dejar de consumir, 17, 18 años. Y tenía fantasías, qué sé yo, creía que me iba a volver atractivo, cosas por el estilo, cosa que no pasó. Pero realmente a mí Narcóticos Anónimos me prometió 3 cosas. Que podía perder el deseo de consumir, que podía dejar de consumir y que podía cambiar de vida. Y el aspecto de cambiar de vida es trabajar un programa que me ayuda a mí a reconocer en qué momento activa en mí la enfermedad y lo que está funcionando es mi parte enferma. Yo creía que era el tipo más brillante de la Tierra. Y que está bueno podía ese enseñar. detalle que comentás respecto a reconocer cuáles son, podríamos decir, los gatillos, lo que activa, porque entonces uno puede tener una enfermedad como quien deja de fumar y mientras no vuelve a prender un cigarrillo, posiblemente la enfermedad está detenida, neutralizada. Pero uno escucha muchas veces que alguien volvió a fumar después de tantos años que había dejado, y justamente eso es lo que argumenta desde el punto de vista tanto neurobiológico como emocional y ambiental, que si uno activa la enfermedad, se vuelve a manifestar como las últimas épocas en las que había estado. Porque mucha gente también propone o pretende empezar como al principio. Sí, yo me pasé la mitad de mi vida, gran parte de mi vida de consumidor, tratando de consumir con éxito. Y entonces decía, bueno, si esta sustancia la cambio por esta otra, voy a estar mejor, o esta me hace reír, la otra no, porque me hace enojar. Y en realidad yo soy adicto.